Días. ¿Cómo les va? Espero que se encuentren todos bien. Hoy vamos a, con la ayuda de Dios, digamos, voy a tratar de explicar todo lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 7. Nosotros tenemos que ver en las próximas dos clases la lección 12 y 13, que sería capítulo 7 y 8 y se titula Cristo Predicador sin igual. A mí, la verdad, por primera vez me pasa que tratando viendo qué dicen los comentaristas de los libros de la palabra de Dios, encuentro que hay algunas cosas que jamás me hubiera imaginado yo que podían pasar, pero bueno, los que estudian y saben, ellos piensan que existe, digamos, un orden en la copia del libro o en el ordenamiento de los capítulos que, que tal vez no, que puede ser que tenga algún error el orden. Entonces, aquí, para poder entender parte del capítulo 7, los que saben, digamos, los comentaristas dicen que pues, es probable que haya una parte del capítulo 7 que sea la continuación del final del capítulo 5. ¿Y por qué? Por el tema, por el contexto, digamos, de lo que se explica allí. Y a mí me gustaría que nosotros empecemos por eso, digamos, porque lo otro tiene otro, digamos que como que va por otra línea. Entonces, para no mezclar, me gustaría que veamos rápidamente eso primero. Y bueno, la porción que aparentemente está mal colocada es Juan capítulo 7, la porción que va del 15, 7:15 a 7:24. Acá dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y Jesús le respondió, mi doctrina no es mía. Bueno, y ahí continúa. Bueno, eso, aparentemente eso es la continuación del 5:47, en el cual se había producido una discusión entre los fariseos y el Señor Jesús. ¿A raíz de qué? A raíz de que Jesús lo había sanado al paralítico en el estanque, ¿sí? Y finaliza el capítulo 5, finalmente dice, ¿cómo vosotros podéis cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Pero si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo podéis creer en mis palabras? Y allí continuaría con el 7:15. Con el 7:15 que dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Y Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No os dijo Moisés, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley porque procuráis matarme. Respondió la multitud y dijo, tiene demonio. ¿Quién procura matarte? Y Jesús le respondió y le dijo, una obra hice, refiriéndose a la curación del paralítico. Una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre, y si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre
no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Bueno, entonces acá está este paréntesis metido adentro del capítulo 7, que sería la continuación de toda esa discusión y de toda esa defensa que hace Jesús después de haberlo curado al paralítico. Que uno, si lee el capítulo 7, como que no entra este pedazo en el hilo de todo lo que viene, porque no haya un hilo, digamos, de continuidad con el resto. ¿De acuerdo? Respecto a esto, eh, bueno, la objeción, ¿sí? La objeción era que cómo Jesús sabía sin haber estudiado. Esa era una cosa que a ellos les ardía en las venas, digamos, ¿cómo puede saber el compadre este si él no ha estudiado? ¿Sí? Él era un iletrado. Es exactamente esa acusación la que después le hacen a Pedro y a Juan en Hechos, si nosotros podemos leer Hechos 4:13, ¿sí? Hechos 4:13 dice así. Bueno, era Pedro y Juan ante el concilio, y el versículo 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, ¿por qué? Bueno, ¿por qué decían ellos esto? Jesús no había estudiado en las escuelas rabínicas, de ahí venía la pica, porque para poder hablar uno tenía que ser o discípulo de un rabino o el rabino, digamos, o sea, tenía que ser un discípulo de la escuela rabínica. Entonces esa era la autoridad que tenían ellos para poder pararse ahí y hablar, ¿no es cierto? Para poder enseñar. Decía, no se podía para cualquiera enseñar, tenía que ser un discípulo de un rabino o alguna vinculación con la escuela rabínica. Y bueno, Jesús, que dice: mi autoridad no viene del rabino, porque yo no he aprendido con ningún rabino, mi autoridad viene directamente de Dios. Y él se presentaba como discípulo de Dios. De ahí también que los tipos estos tenían un odio negro contra Jesús, porque Jesús no se vinculaba con ninguno de ellos. Ellos le decían: yo no aprendo de ninguno de ustedes, a mí el que me enseñó directamente es Dios. Y eso a ellos era una cosa inentendible y les parecía una cosa muy difícil de digerir. Bueno, él dice: yo no he hablado de mi propia capacidad, el Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Eso dice en Juan 12:49. Y después lo repite: las cosas que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, en Juan 14:10. Entonces Jesús directamente se identificaba, ¿no es cierto?, como que su autoridad venía de lo que Dios directamente le decía. Eso dice en esta porción. Y bueno, entonces la pica venía por haberlo sanado al paralítico, ¿no? ¿Y qué explicación tiene esto? ¿Por qué Jesús habla del día del reposo en esa pequeña porción? Porque bueno, a ver, ellos le criticaban que Jesús había sanado al paralítico un día de reposo, y ese día no se podía sanar, no se podía sanar. ¿Y Jesús qué hace? Le trae a colación el tema de la circuncisión. Y le dice que, bueno, ¿qué decía la ley? Que había que circuncidarlo al 8.º día de haber nacido. Y si el chico había nacido, qué sé yo, un sábado, el día 8 iba a tocar, a veces nació un viernes, el día 8 iba a tocar un sábado. Y entonces, ¿qué pasaba? Él le dice: y ustedes, digamos, a mí me retan porque yo le curo el cuerpo a un tipo, pero el chico que es circuncidado al 8.º día requiere atenciones médicas, mínima aunque sea, pero requiere que alguien lo atienda, que lo cure, que le cure la circuncisión. Entonces, acá dice, la circuncisión incluye dos cosas, una atención médica a una parte del cuerpo. Y el cuerpo tiene, de hecho, bueno, pero también es una especie de mutilación, porque consiste en eliminar algo que forma parte del cuerpo. ¿No es cierto?
Entonces, bueno, Jesús le dice, ustedes hacen cosas el sábado y rompen la ley con eso. Entonces, como diciéndole, él atacándolo con las propias armas de él, ¿no es cierto? A eso hace referencia lo que trae Jesús a colación, digamos, él tratando de desenmascararlo a ellos, digamos, a ustedes algunas cosas sí y otras cosas no. Luego, bueno, y ahora nos vamos a volcar directamente al resto del capítulo 7 y vamos a empezar desde el principio, y yo voy a tratar de ser breve digamos, para no demorarnos mucho, ya llevo 10 minutos. Bueno, primeramente, comienza el capítulo, dice, bueno, como la porción se titula La incredulidad de los hermanos de Jesús. Bueno, acá Jesús, en esta primera porción, desde el versículo 1 al versículo 9, lo que se destaca es que son las palabras del Señor. Como que acá habla de los hermanos del Señor. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea. ¿Sí? Entonces, él estaba en Galilea, recuerden, y de pronto llega el momento de la fiesta de los tabernáculos, que ya voy a explicar brevemente a qué hacía referencia. Entonces, de pronto Jesús estaba todavía ahí y le dicen, che, andate a Judea para que vos puedas darte a conocer. Y Jesús le dice, bueno, no llegó el momento. No ha llegado el momento, y acá la palabra momento que se utiliza, ¿sí? No es el momento, que el designio de Dios de que no sea el momento, ¿sí? Como decir, mi hora no ha llegado, el momento de que yo muera no ha llegado, el momento de que me manifieste no ha llegado. Acá es otra palabra, y hace referencia a la oportunidad. Y ya vamos a entender por qué hace referencia a eso de la oportunidad, porque Jesús estaba buscando una oportunidad, y es una oportunidad de oro, que ya se van a dar cuenta que con la precisión de un relojero, el Señor elige el momento para hacer su aparición. Entonces, Jesús lo que utiliza acá es una palabra que es kairos, ¿sí? Que habla de el mejor momento, ¿sí? Ya lo vamos a entender. Esto, digamos, bueno, también cuando uno va leyendo, va viendo que hay, bueno, la gente, qué es lo que siente la gente, ¿no? Aparte que de pronto Jesús, bueno, él dice, los hermanos suben, pero después sube el Señor. Él dice, yo voy a subir después, y él buscaba el mejor momento. Bueno, toda su aparición ahí genera muchas reacciones en las personas. Tenemos, por ejemplo, en el versículo del 1 al 5, la reacción de su hermano. Bueno, evidentemente los hermanos no creían en el Señor. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Aún a este punto, después de haber sanado ese paralítico, después de haber hecho milagro en Galilea, milagro en Samaria y todo, sus hermanos seguían sin creer en él. Entonces esa era la reacción de los hermanos. También tenemos, acá se describe la reacción que tenían los fariseos y los principales sacerdotes. Y acá, ¿se acuerdan de los saduceos? Bueno, los principales sacerdotes eran del grupo de los saduceos. Los fariseos, ya hemos hablado en otra clase quién eran los fariseos, los muchachitos estos que ellos eran de cumplir la ley a rajatabla. Ellos lo odiaban a Jesús, lo reodiaban, y acá empieza a crecer el odio también en el otro grupo, en el de los saduceos. ¿Por qué? Los fariseos, ellos no lo odiaban a Jesús por lo mismo, lo odiaban por distintas cosas. O sea, Jesús ya se odia, digamos, con el grupo que era complejo. Los fariseos, dice, lo odiaban a Jesús porque pasaba de sus mezquinas reglas y normas. O sea, Jesús sobrepasaba como esto, de curarlo al paralítico. Si él tenía razón, si Jesús tenía razón, como en el ejemplo de la circuncisión, ¿no es cierto? Eso quería decir, digamos, que ellos no podían tener la razón.
Y ellos amaban su propio sistema más de lo que amaban a Dios. O sea, la rigidez del amor al sistema sobrepasaba el amor a Dios. Y eso es lo que Jesús le quería enseñar, pero a ellos no le entraba en la cabeza. En cambio, los saduceos eran un partido político, los saduceos. Ellos no observaban reglas y normas de los fariseos, a ellos no les importaba nada de los fariseos. ¿Qué hacían ellos? Ellos, los saduceos, casi todos los sacerdotes eran saduceos. Entonces colaboraban con los dominadores romanos y gozaban de una situación acomodada, digamos, y lujosa. Entonces ellos no querían que aparezca ningún Mesías, porque cuando viniera se iba a desintegrar su posición política y se le iba a acabar el entuerto esto que ellos tenían con los romanos. Entonces lo odiaban a Jesús porque interfería en sus intereses y era para ellos mucho más importante que las cosas de Dios. Entonces ambos grupos lo odiaban por distintas cosas. También había, bueno, y por ello los querían eliminar. Y también tenemos el desprecio de la gente intelectual, digamos, de los arrogantes. Bueno, ellos vemos en el versículo 15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? También dice el versículo 47, entonces los fariseos le respondieron, también vosotros habéis sido engañados, como diciéndome, bueno, la gente, bueno, ellos no entendían, digamos, cómo puede ser que no les entraba. Ellos decían, no puede haber inteligencia en un tipo que no ha sido preparado, que no sabemos de dónde ha venido. Les costaba entender, ¿sí? ¿Qué derecho tenía este hombre para venir a establecer su ley? Jesús no tenía títulos académicos, no había estudiado en las escuelas rabínicas. ¿Qué persona inteligente iría a escucharle? ¿Para qué lo vamos a escuchar si este no viene de ningún lado? No ha venido de Harvard, no es de... en el caso de los médicos, ¿de dónde te formó vos? Y yo me formo aquí en el hospital de Famayá y de pronto viene otro y dice, ¿de dónde sos vos? Y yo vengo del Garrahan. Ah, bueno. ¿A quién prefería escuchar yo? ¿El que viene del Garrahan o el que viene del hospital de acá, del hospital de niños donde me formo yo? Y por supuesto a uno que viene del Garrahan. Bueno, Jesús no podía eximir esas credenciales. Y también estaban las reacciones de la multitud, ¿no? Que la gente tenía dos caras, como que amor y odio a Jesús, ¿no? Los enamoraba, pero no tanto, ¿sí? La primera era una reacción de interés. Nosotros vemos en el versículo 11, y le buscaban los judíos de la fiesta y decían, ¿dónde está? ¿Qué? O sea, la gente buscaba, quería escucharlo por un lado. Y por otra, bueno, ellos no sabían, digamos, qué pensar. En el versículo 12 y 13 dice, y había gran multitud acerca de él, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Entonces ellos tenían un sentimiento mezclado. Y esas eran las reacciones que despertaba el Señor y que describe este capítulo. Bueno, luego, ya habiendo hablado del versículo 15 al 24, nosotros vamos a continuar. Bueno, pasamos el versículo del 14 pasa al 25, ¿no es cierto? Y acá habla de las credenciales del Señor. ¿Cuáles eran las credenciales que él tenía? ¿No? Bueno, ¿por qué ellos preguntaban tanto esto y hablaban de que si será, si no será? Bueno, porque era claro, digamos. Ellos dicen, sabemos de dónde es. No les entraba en la cabeza que el Mesías puede ser alguien que ellos conocían, porque ellos lo tenían enraizado en el centro del alma, a que el Mesías, ¿sí? Jesús no tenía ningún misterio. El Mesías dice tres cosas, había un dicho rabínico que decía, tres cosas se presentan inesperadamente: el Mesías,
las oportunidades y los alacranes. Los alacranes. Nunca uno sabe, a veces levanta una piedra y te salta el alacrán. Ellos creían que el Mesías iba a ser así, que iba a aparecer de la nada. Es más, hasta creían que ni siquiera, ya le voy a leer algo, Jesús no tenía ningún misterio, entonces, lo cual le descartaba como posible Mesías, ya que la creencia popular era que el Mesías iba a aparecer misteriosamente. Creían que iba a estar oculto, esperando algún día eclosionar, que algún día eclosionara repentinamente en el mundo sin que nadie supiera de dónde había salido. Creían que el Mesías nacería en Belén, el pueblo de David, pero también creían que eso sería todo lo que se sabría de él. Si ellos se habían quedado ahí. Entonces, claro, bueno, Jesús nació en Belén, pero después se fue a vivir a Nazaret. Y ellos, no, que cómo puede ser que de Galilea venga algo, ¿no es cierto? La creencia popular era que el Mesías aparecería en el mundo de imprevisto y misteriosamente, y esas condiciones no se daban en el Señor, a los ojos de ellos, ¿no es cierto? Por eso Jesús les grita con que me conocéis y sabéis de dónde soy, pero yo no he venido por mi propia cuenta, sino que el que me envió es real. Vosotros no le conocéis, pero yo sí, porque he venido de él y él es el que me ha enviado. ¿Sí? Él es el que me ha enviado, dice un historiador, que, bueno, a ver, ¿dónde está eso? No lo encuentro, la tengo como 100 hojas acá. Bueno, acá dice, en sus años posteriores, cuando Justino Mártir estaba hablando y discutiendo con un judío sobre sus creencias, el judío dijo acerca del Mesías: aunque el Mesías hubiera nacido ya y estuviera en algún sitio, no sabría ni él mismo que era el Mesías, ni tendría ningún poder hasta que viniera Elías a ungirle y darle a conocer. ¿Se imaginan esto? Con esa estructura de creencia, digamos, de la posibilidad, a ver, ¿qué chance tenía Jesús, digamos, de que ellos crean que él era el Mesías? Si estos tipos lo analizaban con esa estructura tan rígida, no entraba nadie ahí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, con esto, acá Jesús le mete un poco más de fuego a la olla a presión esta. Recuerden que este es el principio del fin, donde empiezan a perseguirlo para matarlo al Señor. Entonces, acá tenemos uno de los grandes virajes en la vida de Jesús. Hasta acá las autoridades le habían tenido por un revolucionario que quebrantaba el sábado, ¿no es cierto? Eso es claro. Pero, lo cual era para ello un crimen considerable, o sea, que quebrante el sábado. Pero desde ahora ya no sería culpable solo de quebrantar el sábado, sino del pecado supremo de la blasfemia. Tal como ellos lo veían, Jesús hablaba de Israel y de Dios de una manera que ningún ser humano tenía derecho a emplear. Este es el dilema que sigue presentándonos. O lo que decía Jesús de sí mismo era falso, o en cuyo caso sería culpable de blasfemia, que nadie se ha atrevido a pronunciar jamás, o lo que decía de sí mismo era la verdad, en cuyo caso él es el que pretende ser y no puede describirse en otros términos que como el Hijo de Dios. Bueno, acá cada persona tenía que decidir. Pero esto le metía más presión a la olla. Porque acá Jesús ya pasa de decir, yo soy el revolucionario que lo curo a este, y de decir, mis credenciales son Dios mismo. ¿Se entiende? Bueno, y a continuación, ¿sí?, el versículo 31 al 36, bueno, Jesús hace alguna referencia que
que él dice, todavía un poco y estaré con vosotros e iré al que me envió. Y bueno, ¿qué pensaban los judíos de eso? Los judíos pensaban que él se iba. ¿A dónde te vas ahí vos? Él dice, los judíos dijeron, ¿a dónde se irá este en el 35? Que no le hallaremos. Ellos no entendían nada. ¿Sí? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto? Bueno, Jesús, ellos pensaban que Jesús se iba a ir a la diáspora. Esos eran los judíos dispersos. ¿Sí? Bueno, nada, sobre eso no mucho comentario. Y ahora viene la frutilla de la torta, que es lo que a mi mamá me llamó la atención, que es donde el Señor, bueno, versículo 37, y ya voy terminando, el último gran día de la fiesta. Jesús espera el último gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué tiene que ver esto, digamos, el último gran día de la fiesta? Y quiero leerles algunas cosas, digamos, respecto a eso. Todos los acontecimientos de este capítulo tuvieron lugar durante la fiesta de los tabernáculos. ¿Recordamos lo que habíamos dicho de la fiesta de los tabernáculos? Que íbamos a aclarar algo de eso. Bueno, para entender adecuadamente debemos conocer el significado y un poco del ritual de aquella fiesta. La fiesta de los tabernáculos o de las cañuelas era la tercera de las 3 grandes fiestas judías de guardar, a las que estaban obligados a asistir todos los varones que vivieran a menos de 25 kilómetros de Jerusalén. Las 3 fiestas eran la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Caía corrientemente a finales de septiembre, el 15 de septiembre del mes hebreo. Como todas las grandes fiestas judías, tenía un doble significado. En primer lugar, tenía un significado histórico. Ustedes recuerden que era, recibió el nombre cuando las familias salían de sus casas y vivían en chozas, para que recuerden de que Dios lo había sacado de la tierra de Egipto, ¿sí? Y el segundo lugar tenía un significado agrícola. Era sobre todo una fiesta de acción de gracias por la cosecha. La sobrepasaba a todas, o sea, esta fiesta la sobrepasaba a todas la fiesta. La gente y la liturgia hebrea la llamaban la fiesta de nuestra alegría, porque marcaba el final de todas las cosechas, ya que para esa fecha ya se había segado la cebada, el trigo y vendimiado la uva. No era una fiesta solo para los ricos, sino que se establecía que el siervo, el extranjero, la viuda, el pobre, debían participar con una alegría general. Bueno, listo, los muchachos ya habían cosechado todo, ya habían hecho todo el vino, ya tenían la arca llena, digamos, de los granos. Entonces, digamos, bueno, era la fiesta. Es como cuando uno dice, esta es la fiesta del día 15 más o menos del mes nuestro, depende de cuándo cobramos. ¿No es cierto? Como que uno cobra, empieza a pagar todo, bueno, sobra o ve que ha sobrado algo y dice, bueno, vamos a comer un sanguchito, vamos a hacer la fiesta, ahora tenemos para hacer la fiesta. En cambio, si dice la fiesta el día 29 del mes, claro, el día 29 ya que está arañando las paredes porque ya se te acabó toda la plata. Bueno, este era como algo así, pero magnificado a 1000, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Todos los días de la fiesta venía al templo la gente con su rama de palmera y de sauce y formaba con ella una especie de pasillo que daba la vuelta al altar mayor. Al mismo tiempo, un sacerdote llevaba una vasija de oro de 1,5 litros más o menos. ¿Y qué hacía? Se iba al estanque de Siloé, ¿sí? Y la llenaba a la vasija esa de agua. Presten atención. Luego volvía por la puerta del agua, mientras la gente recitaba Isaías 12:3, que decía, sacad con gozo agua de la fuente de la salvación. El agua se subía al altar del templo y se derramaba como una libación al Señor. Mientras tanto, el coro de los levitas, con acompañamiento de flautas, cantaba el Jalel, es decir, los salmos, el 113 y el 118. Cuando llegaban las palabras, alabad al Señor porque Él es bueno, y también las palabras, oh Señor, sálvanos ahora, y por último, las palabras finales,
alabad al Señor porque Él es bueno, los que participaban en el culto gritaban y mecían las ramas hacia el altar, y toda aquella ceremonia dramática era una acción de gracias por el don de Dios del agua, y una oración por la lluvia y un recuerdo de cuando salió agua de la roca, cuando el pueblo estaba en el desierto. Miren esa complejidad, esa ingeniería en la fiesta. El último día de la fiesta, ¿sí?, esta ceremonia se complejizaba. Era especialmente impresionante porque daban 7 vueltas al altar en memoria de la marcha de las 7 vueltas alrededor de las murallas de Jericó que cayeron e Israel conquistó la ciudad. Y en ese contexto, en ese ambiente, y tal vez ese mismo momento, resuena la voz de Jesús. Jesús se para y dice algo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Es como si Jesús dijera: ¿estáis dando gracias y gloria a Dios por el agua que calma la sed de vuestro cuerpo? Venid a mí y satisfaré la sed de vuestra alma. Estaba usando aquel momento dramático para trasladar el pensamiento de la gente a la sed de Dios. Y qué terrible que Jesús haga eso. Yo jamás me hubiera imaginado eso. Cómo el Señor estaba esperando la posibilidad, cómo el Señor estaba esperando el momento para decirle a esta gente que la amaba, porque Él, a pesar de tanto odio y tanta desgracia que le hacían sentir al Señor, y a pesar del rechazo que Él tenía de su familia, y a pesar de tantas cosas, aún así el Señor, con su gran amor, espera ese momento y dice esto terrible: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno. Entonces, queda una pequeña porción, digamos, al final del capítulo 7, donde habían salido, ¿sí?, los alguaciles, dice, los alguaciles, dice el versículo 32, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendieran. Bueno, y ese grupo de alguaciles, después de ver esto, vuelven confundidos, vuelven impactados por esa palabra del Señor, ¿sí? Y vienen y dicen: ¿y qué ha pasado? ¿No lo han traído a Jesús? Porque vuelven con la mano vacía. Y los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y los fariseos le respondieron: también vosotros habéis sido engañados. Pero no habían sido engañados ellos, ¿sí? Hasta salta Nicodemo y le dice, bueno, hace una connotación en defensa del Señor. Y ahí está la enseñanza para nosotros. Porque no puede ser que nosotros hayamos estado con el Señor Jesús, que hayamos escuchado su palabra y que nada haya pasado en nuestra vida. ¿Cuál es el impacto que ha tenido en nosotros? Porque ellos, estos alguaciles, ellos no hacen una defensa calurosa, digamos, ni Nicodemo hace una defensa calurosa del Señor. Hacen una defensa tibia, hacen una defensa cuidando el cuello, Y nosotros tenemos miles de oportunidades de hablar del Señor y a veces hacemos presentaciones tibias, hacemos presentaciones flojas, hacemos una presentación de Jesús diluida,
como decía Marco en la reunión que hemos tenido, edulcorada, que tenga algún saborcito dulce, pero bueno, no alimenta nada, algún saborcito tiene, pero no produce ningún alimento en la vida de las personas. Que Dios nos ayude, que Dios me ayude a mí, que Dios nos ayude a cada uno, a que nosotros cuando tengamos oportunidad de hablar del Señor, sea evidente que hemos estado con Él, que ha cambiado nuestras vidas y que hemos entendido y que hemos bebido de esa agua que Él tiene para nosotros. Hasta acá el capítulo 7, comienzan las vacaciones, pero bueno, que no sean vacaciones del estudio de la palabra, que Dios nos ayude a mantenernos en la lectura. Ya voy a subir las preguntas, ya voy a pensar las preguntas, como nos reíamos, van a tener mucho tiempo para estudiar, para responder las preguntas, pero bueno, la idea es que descansen también. Así que bueno, que Dios los bendiga, los animo a seguir con el estudio de Juan, que el Señor siga ayudándonos y podamos seguir creciendo juntos. Que el Señor los bendiga.